Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 8ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículo del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ¿Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Jesús dijo: Les aseguro que quien deja casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos o tierra por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más de casas, hermanos y hermanas, madres e hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor siempre ha puesto como algo importante del seguimiento que nosotros, cuando queremos estar detrás de Él, es una nota indispensable, y es la renuncia. Esta palabra es importante en la vida de seguimiento de Jesús. Para todo aquel que se quiera ser discípulo de Jesús, es muy importante esta palabra, la renuncia. La renuncia a muchas cosas. No siempre todos vamos a tener las mismas renuncias. Algunas renuncias dependerán del estilo de vida, de la intensidad del seguimiento que queramos hacer de nuestro Señor Jesucristo. Y una nota importante es qué tanto nosotros somos capaces de renunciar por Cristo. Ahora en el Evangelio según San Marcos, Jesús nos dice que aquel que quiera seguirle debe de renunciar a su familia, a su tierra, a los bienes, y soportar persecuciones por la causa del Evangelio, es decir, renunciar a las seguridades. Esto obviamente no se cumple a cabalidad en todos. Por ejemplo, los que quieren seguir a Cristo desde el matrimonio, obviamente no van a renunciar a su esposa y a sus hijos, porque es precisamente allí en donde Cristo les llama a seguirles. Pero obviamente, alguien que se quiera consagrar más por el Evangelio de Cristo, pues tiene que hacer la renuncia, por ejemplo, como los sacerdotes, los monjes o las monjas, a tener una familia, a tener esposa, esposo e hijos. E igual, también, el que quiera seguir a Cristo como consagrado tiene que dejar sus padres, a sus hermanos, su tierra, el deseo de tener una casa propia, sus propios bienes. Pero al final también los demás cristianos, los cristianos laicos, también hacen renuncia. Renuncia muchas veces a seguir sus propios deseos. Renuncia a tener algo que puede sentirse placentero, pero que como no va en el proyecto de Dios, tienen que renunciar a él. También la renuncia a nuestras propias pasiones, a nuestros propios proyectos, que muchas veces no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es también una renuncia. Y aquel que no es capaz de hacer esa renuncia, entonces deja de ser un verdadero seguidor de Cristo, deja de ser un verdadero seguidor de la voluntad de Dios, y es más un seguidor de su propia voluntad, de sus propios deseos. Y Cristo mismo nos ha dicho que aquel que logre tener esas renuncias en edad futura va a conseguir la vida eterna. En cambio, aquel que no renuncia a todas estas cosas aceptará lo que el mundo le propone, y entonces no va a poder ganar la vida eterna. Queridos hermanos, ante la luz de este Evangelio según San Marcos que hemos leído en este día, no nos queda más que hacernos una pregunta: ¿qué tanto nosotros somos capaces de renunciar por el Evangelio de Cristo? ¿De qué somos capaces nosotros de renunciar por la causa del Evangelio? ¿Seremos capaces de renunciar a muchas cosas? ¿O siempre seremos infieles al Señor y tendremos algo guardado por ahí? No seremos capaces de renunciar a algunas cosas, pero a otras sí. Cuando el Señor nos ha pedido una renuncia total, cuando el Señor nos ha pedido una entrega total de nuestra vida, para que nosotros seamos verdaderamente fieles seguidores de la voluntad de Dios.